o sea, la conservación de la energía, pero esta vez aplicada a sistemas abiertos. Así que bueno, empiezo por compartir la pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, se puede ver. Sí, perfecto. Bueno, una presentación que hice el año pasado, cuando empezaron las clases remotas, porque todo esto lo explicaba yo en el pizarrón, un poco de memoria. Y bueno, ahora tienen ustedes la ventaja de que está todo un poco más prolijo en la presentación. Así que lo que me voy a limitar a hacer es tratar de explicarles un poco los conceptos que están atrás de las ecuaciones que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y después ustedes, ojalá que puedan llegar a comprender la presentación por sí solos, ¿no? Bueno, a ver si paso la página. Ahí está. Ustedes pueden consultar en el capítulo 4 del Moral y Shapiro, se refiere justamente a este tema, balance energético en volúmenes de control. Se llama así, o algo así, el capítulo del libro. Y está muy bien explicado también. Así que, si no les alcanza con el apunte, vayan al libro. Y de todas formas, siempre es conveniente tener como base un libro, ¿no es cierto? Estas presentaciones, estos apuntes son un poco limitados. Muy bien. Vamos a empezar por hablar de lo que es un volumen de control. Cuando hace unos 10 días yo les hablé un poco apresuradamente, reconozco, de lo que es un sistema y su entorno, y lo que son las paredes de un sistema, las paredes de un sistema podían ser, bueno, móviles, fijas, adiabática, diatérmica, permeable, impermeable, según el tipo de energía o se intercambiaba o según se intercambiaba materia o no. Les dejé un poco abierta la posibilidad de que las paredes podían ser físicas o también, o sea, una pared física, un cierto material que compone una pared, un metal, un vidrio, o también podían ser paredes virtuales, paredes que nos imaginamos nosotros en el espacio. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de un volumen de control, no hablamos de otra cosa que de nuestro sistema, que ahora va a ser un sistema abierto necesariamente. Bueno, no necesariamente, pero volumen de control es usado para sistemas abiertos, fundamentalmente. Un sistema abierto y que va a estar rodeado por paredes físicas en muchas partes, pero también va a estar limitado por paredes virtuales. O sea, puede haber alguna parte del volumen de control que esté delimitada por una pared virtual, una pared que no es física, un límite virtual. Entonces, los límites del volumen de control no son necesariamente paredes físicas y por este motivo hablamos de un volumen de control al referirnos al sistema. Todo lo que esté dentro del volumen de control será parte del sistema. Bueno, ¿por qué usamos este concepto de sistemas abiertos y volumen de control? Es bastante común que en una planta de proceso, ya sea de alimentos o de otro tipo de industria, las materias primas y los productos fluyan a lo largo de cañerías pasando por sucesivos equipos donde experimentan transformaciones.
Entonces, si nosotros queremos analizar un determinado equipo o un conjunto de equipos, necesariamente vamos a tener que poner algún límite, y ese límite que rodea, por ejemplo, un equipo, va a contener una entrada de materia y una salida de materia, en la cual no hay una pared. La materia pasa por ahí y ahí ponemos nuestro límite virtual y armamos nuestro volumen de control, que va a contener por lo menos una entrada y una salida. Bueno, entonces como dice acá, en la práctica el volumen de control contiene, por ejemplo, distintos equipos de planta unidos por cañerías. Y además hay cañerías que atraviesan los límites del volumen de control, permitiendo el ingreso o la salida de materia. También puede haber, además de cañerías que atraviesan el volumen de control, puede haber ejes que atraviesan los límites del volumen de control y que al rotar causan intercambio de trabajo con el entorno. ¿Qué tipo de ejes? Bueno, puede ser el agitador de un equipo mezclador, puede ser una bomba, que ya vamos a ver lo que es una bomba, que tiene un eje, puede ser un compresor, puede ser una turbina. Esos tipos de equipos tienen un eje que ya sea sirve para inyectar trabajo al volumen de control o bien para extraer trabajo del volumen de control cuando el eje gira. Bien, entonces hay intercambio de materia, hay intercambio de trabajo a través de ejes y por otra parte, no hace falta agregarlo, pero lo pongo por la duda, las paredes físicas que delimitan el volumen de control, por ejemplo, pueden intercambiar calor si son paredes diatérmicas. Y esto va a tener importancia, sobre todo cuando veamos intercambiadores de calor. Muy bien. Un poco para que vean cuándo es útil el volumen de control, tenemos que diferenciar en la industria lo que es la producción continua y lo que es la producción batch o discontinua. El proceso batch lo tenemos por ahí más claramente visto nosotros en la vida diaria o en el laboratorio, ¿no es cierto? En la vida diaria, por ejemplo, cuando ponemos un alimento en una olla a calentar, eso es un proceso batch. Ponemos los reactivos en un determinado recipiente, que puede ser un fermentador, por ejemplo, ponemos las materias primas ahí, hacemos un determinado proceso de calentamiento, por ejemplo, y cuando obtenemos el producto deseado, enfriamos y descargamos el producto de ese recipiente, ¿no? Entonces, hay una secuencia de pasos en el tiempo que hacemos. La materia prima se carga, se procesa y se descarga el producto. El equipo se limpia y queda listo para fabricar otro producto, u otro batch, como se dice. Este es un proceso batch. Las magnitudes que se manejan son kilogramos de carga y tiempo de procesamiento, ¿no? Vamos a hacer, volviendo a la fermentación, bueno, vamos a hacer una fermentación que durará, qué sé yo, 8 horas, por ejemplo. Los niveles de producción son moderados. Por ejemplo, del orden de 1 tonelada por día, 1000 toneladas por año, de ese tipo de valores, que se consideran moderados. Y además, lo agrego acá, se pueden fabricar en el mismo recipiente distintos tipos de productos. Una vez que se limpia el recipiente, se puede fabricar otro producto en el mismo recipiente. Y como todo depende del tiempo, ¿no? Nosotros nos paramos en un determinado punto de mi recipiente, de mi reactor,
y medimos las propiedades, vamos a ver que estas van cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la temperatura cambia a lo largo del tiempo, la composición cambia a lo largo del tiempo. Es un estado, lo que se llama un estado transitorio. Las propiedades del sistema varían en función del tiempo. Bueno, ¿qué es una producción continua? Bueno, la planta está pensada para fabricar un solo tipo de producto. Por ejemplo, una planta, una usina láctea, ¿no es cierto? Vamos a tener siempre los distintos elementos de la planta van a fabricar el mismo producto. Por ejemplo, leche de determinada calidad. La materia prima ingresa continuamente a la planta y continuamente sale producto de la planta. O sea, hay un caño por el cual ingresan tantos kilos por hora de materia prima. Y en la otra punta de la planta hay un caño por el cual salen tantos kilos por hora de producto. Entonces las magnitudes que se manejan son caudales, que se miden, que son caudales mágicos, en kilogramos por segundo, por ejemplo. Unidades de masa sobre unidades de tiempo. La producción generalmente es en gran escala, de 10.000 toneladas al año o superiores, y existe acá, y esto es importante, lo que se llama, o se aspira a que exista un estado estacionario, o un régimen estacionario. Cuando la planta de producción entra en régimen, las propiedades en un determinado punto de la planta, en un determinado punto de una cañería o de un equipo, van a ser independientes del tiempo, ¿no? Una vez que la planta entra en régimen, yo mido la temperatura, por ejemplo, en un intercambiador de calor que sirve para la pasteurización de la leche, y en determinado punto de ese lugar voy a medir siempre la misma temperatura. Ahora me corro a otro punto y voy a medir una temperatura diferente. Hay una dependencia de la posición del equipo donde estoy, pero no del tiempo. Eso es lo que llamamos un estado estacionario. Después lo vamos a ver en más detalle. Para la planta de producción continua, que puede ser de alimentos, pero también puede ser de energía, como vamos a ver en las sucesivas clases que vienen. Para este tipo de plantas de producción continua, entonces, es útil el balance de energía y de materia en un volumen de control, que es lo que vamos a ver ahora en unos momentos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? A mí no me terminó de cerrar del todo lo del estado estacionario, pero dijiste que íbamos a ver más adelante, así que por ahí después me terminé de cerrar un poco más. Sí, más adelante, lo dejamos para más adelante. ¿Eh? Bien. Bueno, cuando hablamos de plantas de proceso continuo, tenemos que tener el concepto de lo que es un diagrama de flujo. ¿Eh? Un diagrama de flujo en inglés se usa la palabra flow sheet. Es un dibujo simplificado de los equipos de una unidad de planta y cómo están interconectados entre sí, por supuesto mediante cañerías. Y acá, a modo de ejemplo, tomé de internet, me copié por ahí de internet, una pequeña planta de producción de crema con distintos contenidos de grasos, ¿no es cierto? Entonces acá vemos lo que, una forma un poco pintoresca, pero lo que podría ser un diagrama de flujo. Acá tenemos un tanque donde se acumula la grasa de la leche, ingresa por acá una corriente de leche, supongo que será descremada o algo así, con bajo contenido de grasa,
una corriente de crema, acá se mezclan, esta mezcla se dirige a una bomba. La bomba es un equipo que sirve para impulsar líquidos. ¿Eh? Entonces, en una planta continua vamos a ver por todos lados bombas, porque las bombas trasladan líquidos de un equipo a otro. Y acá este líquido, que es una mezcla de leche y crema, ingresa a lo que llamamos un intercambiador de calor. 3 es un intercambiador de calor de placas, así se llama este tipo de intercambiador de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Bueno, es un equipo por el cual circulan dos fluidos. Un fluido que se va a calentar y otro fluido que se va a enfriar. Acá, por ejemplo, fíjense, en violeta o en morado, dice hay una corriente de medio de calefacción, heating medio. Esto puede ser vapor, por ejemplo, que ingresa y circula por una parte del intercambiador de calor. ¿Y para qué se usa este vapor? Supongamos que es vapor. Bueno, para dar el último toque de calentamiento a esta corriente, para darle la última elevación de temperatura, llevarla al valor más alto de temperatura. Ahora, fíjense, acá tenemos un producto que tuvo que ser calentado por necesidades del proceso. Acá fue calentado, o sea, se mandó acá a un homogenizador caliente y luego ya tiene que ser enfriado. Vamos, se calienta un poco más y después tiene que ser enfriado. Entonces, lo vamos a enfriar, pero mientras lo enfriamos aprovechamos su energía para calentar estas corrientes que están por acá. Eso es algo muy importante de las plantas. El aprovechamiento del calor, todo lo que se pueda. Si tenemos que enfriar algo, no lo vamos a enfriar directamente con agua de enfriamiento. Vamos a buscar a ver si hay otra corriente en la misma planta que tenemos que calentar. Por ejemplo, esta que está acá, que esta es una corriente de enfriamiento, justamente. Es para dar el último enfriamiento a esta corriente. Es hielo con agua. Y esta otra corriente es agua fría, directamente. Pero acá, en este sector, con este fluido que se enfría, estamos calentando este fluido que se calienta. Bueno, conclusión. Acá tenemos un diagrama de flujo, una bomba, equipo importante que vamos a ver, y un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor que, simplificadamente, tiene una corriente fría que se calienta y una corriente caliente separada de la anterior que se enfría gracias al intercambio de calor justamente que existe entre ellos. Bueno, diagrama de flujo entonces. El objetivo de esta clase entonces es manejar un volumen de control con una sola entrada y una sola salida. Es decir, nos limitamos a una sola entrada y una sola salida, después se puede, no es difícil pensar en más de una entrada y más de una salida, no cambia mucho las cosas. Pero para hacer un primer análisis es mejor pensar en una sola entrada y una sola salida. Vamos a realizar un balance de masa en nuestro volumen de control y un balance de energía en nuestro volumen de control. Como sabemos que tanto la masa como la energía se conservan, nuestro balance va a ser del tipo acumulación igual a entrada menos salida. ¿No? Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula. Y bueno, vamos a plantear los balances en flujos de materia o energía, que son las unidades de kilogramos por segundo o kilowatt respectivamente. Kilowatt, saben ustedes que es unidad de energía sobre unidad de tiempo.
kilowatt o watt. ¿Alguna pregunta sobre esto último? No, por el momento no. Muy bien. Arrancamos con el balance de masa, entonces ahora viene la parte más pesada, más árida, las ecuaciones, ¿cierto? El balance de masa en un volumen de control. Entonces aplicamos, como le dije antes, el concepto de lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula. Como en el sistema hay una entrada y una salida, en la entrada van a entrar tantos kilogramos por hora de materia. Y esto lo llamamos el caudal másico a la entrada M.1. Caudal másico a la entrada, medido en kilogramos por segundo, M.1. Y lo que sale es el caudal másico a la salida del equipo o del volumen de control, M.2. Entonces, si lo que entra es distinto de lo que sale, esa diferencia es lo que queda en el sistema, ¿no? Lo que entra menos lo que sale es lo que queda en el sistema y se acumula. Como estamos hablando de masa por unidad de tiempo, lo que tenemos que plantear acá es la velocidad de aumento de la masa del volumen de control. ¿Cuántos kilogramos por segundo aumenta la masa contenida en el volumen de control? Y esto es simplemente la derivada de la masa del volumen de control respecto del tiempo. Entonces, acumulación de masa igual a entrada de masa menos salida de masa. Este es el balance de materia o de masa para un volumen de control. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Vamos de vuelta al concepto de estado estacionario que les mencioné antes y permitan que postergue un poquito la discusión que me pidieron. En estado estacionario dije que no hay variaciones en función del tiempo. Si nos tomamos sucesivas fotos de algún punto de mi sistema, vamos a obtener siempre la misma foto. No vamos a tener cambios en el tiempo. Con lo cual, esta derivada que está acá, en la diapositiva anterior, va a ser cero, porque la masa del volumen de control no puede cambiar en estado estacionario, va a ser siempre la misma. Este término de acumulación se va a hacer cero. En estado estacionario no hay acumulación del volumen de control. Entonces, si esto es cero, ¿qué nos queda? Cero igual al caudal másico a la entrada menos caudal másico a la salida. Con lo cual llegamos a la conclusión de que el caudal másico a la entrada es igual al caudal másico a la salida. Claro, si no se acumula nada, todo lo que entra va a salir. Todo lo que entra en una unidad de tiempo va a salir en la misma unidad de tiempo. Entonces ya no tiene sentido hablar de caudal másico a la entrada y caudal másico a la salida, sino que hablamos simplemente de caudal másico, tanto a la entrada como a la salida. Vamos a ver ahora, a entrar el caudal másico, como ven ustedes, no es demasiado complicado, el balance de masa no es demasiado complicado hacerlo, es bastante sencillo. Un poco más complicado es el balance de energía, porque tiene más términos. Y sobre todo, se agregan términos al considerar la energía asociada a la masa que ingresa al sistema y la energía asociada a la masa que sale del sistema. Muy bien, pero recordemos un poquito
Partamos del sistema cerrado y le vamos agregando cosas hasta llegar al volumen de control, al sistema abierto. En un sistema cerrado habíamos dicho que el cambio de energía interna, delta U, es igual al calor absorbido menos el trabajo entregado. Delta U igual a Q menos W. Podemos pensar entonces en términos de acumulación, entrada y salida, delta U, acumulación, Q, entrada, y W, salida de energía. Hasta aquí todo bien, pero es un sistema cerrado. ¿Qué pasa en un sistema abierto? Bueno, vamos a tener, ahora, como estamos hablando de energía por unidad de tiempo, en lugar de hablar de un delta U, de un cambio de energía interna, vamos a hablar, estamos hablando del término de acumulación de energía, vamos a hablar de una derivada de la energía interna, del volumen de control respecto del tiempo. Energía interna, kilojoules, tiempo en segundos. Esta derivada va a tener unidades de kilojoules sobre segundo, o sea, kilowatt. Y a este término lo llamamos la velocidad de acumulación de energía en el volumen de control. O sea, volviendo acá, acumulación, entrada y salida, ya vemos, ya analizamos el término de acumulación en un volumen de control. Ahora vamos a analizar los términos de entrada y salida. Y para ver lo que entra y lo que sale, empezamos analizando el calor intercambiado. Si el volumen de control contiene paredes, está limitado, mejor dicho, por paredes diatérmicas, es posible que intercambie calor con el entorno. Ese es el caso, por ejemplo, de un intercambiador de calor cuando planteamos un volumen de control apropiadamente. Hay un intercambio de calor especial. En otros casos, el volumen de control va a limitar un equipo que tiene paredes físicas que intercambian calor en mayor medida, pero que no están pensadas para intercambiar calor. Por ejemplo, la carcasa de una bomba, ¿no? Bomba, les recuerdo, equipo que sirve para impulsar un líquido a través de cañerías. Esa bomba tiene una carcasa, una pared metálica que, bueno, puede intercambiar calor con el exterior, pero ese calor va a ser despreciable. Y a veces inclusive puede tener una explosión. Lo mismo los intercambiadores de calor. Internamente el intercambiador de calor posee una pared diatérmica, pero la pared que lo separa del exterior es una pared que podemos considerar en primera aproximación como adiabática. Y así sucesivamente, lo mismo una turbina, una válvula, etc. Pero, digamos, si existe un intercambio de calor del volumen de control con el entorno, va a haber una velocidad de intercambio de calor que llamamos Q punto. Ese Q punto serían los kilowatts de calor que ingresan al volumen de control por unidad de tiempo. Los kilojoules de calor que ingresan al volumen de calor por segundo. Entonces, este es uno de los términos de entrada de energía. El calor es un mecanismo de entrada de energía, como ya vimos para un sistema cerrado. Otro mecanismo de intercambio de energía es el trabajo intercambiado por el volumen de control. El volumen de control es fijo en el espacio y a la vez tiene paredes rígidas. No pensamos en un volumen de control que se está expandiendo como si tuviera un pistón, así. Tiene paredes rígidas. Entonces no intercambia trabajo de expansión. Pero, como les comenté que hay ejes
que pueden atravesar los límites del volumen de control, ese eje, entonces, puede intercambiar trabajo entre el volumen de control y el exterior. Ese es un tipo de trabajo, el trabajo de eje. Y otro tipo de trabajo que se puede intercambiar es el trabajo de flujo, que vamos a ver también más adelante. Empecemos con el trabajo de eje. Bueno, puede haber ejes que atraviesan los límites del volumen de control y que al girar tomen trabajo del volumen de control o bien entreguen trabajo al volumen de control. Por ejemplo, en el caso de una bomba, el eje va a entregar trabajo al volumen de control. La bomba requiere trabajo del exterior, ¿para qué? Para poder mover al fluido que circula por la cañería. En el caso de una turbina, que es otro equipo que vamos a ver más adelante también, esa turbina tiene un eje que toma trabajo del volumen de control y lo entrega, por ejemplo, a un generador de electricidad. Eso es la función de una turbina. A partir de la energía que trae un fluido, parte de esa energía, extraérsela y transformarla en trabajo que sale por un eje. Cuando hablamos de una turbina, podemos pensar, por ahora, para simplificar las cosas, en un molino de viento, ¿no es cierto? En un molino eólico, ¿no? Esta es una forma, de alguna manera, lo podemos pensar como una turbina. Un fluido que circula, en este caso el aire, y que entrega trabajo a través de un eje. Bueno, a este trabajo de eje lo llamamos W punto sub S, punto porque es por unidad de tiempo, y sub S para enfatizar que es de eje. Viene de la palabra inglesa shaft. Bueno, y acá les repito los ejemplos que les acabo de mencionar. Pasamos a la siguiente. ¿Alguna pregunta? Silencio total. No, por el momento no. Nada. Bueno, No. eso me preocupa un poco. Sería una muy buena noticia que entiendan todo, ¿no? Bueno. Y también habíamos hablado de que existe, aparte del trabajo de eje, existe lo que se llama trabajo de desplazamiento o trabajo de flujo. ¿Qué es eso? Bueno, pensemos un poquito, les doy el concepto y después vemos las ecuaciones. Cuando a la entrada de un volumen de control hay un fluido que está por entrar al volumen de control. Y para que ese fluido entre tenemos que empujarlo adentro. Tenemos que realizar un trabajo. Ese es el trabajo de desplazamiento. Entonces a la entrada el volumen de control recibe ese trabajo de desplazamiento. Y por otra parte, a la salida es al revés. El fluido que sale del volumen de control ejerce un trabajo sobre el entorno. ¿Cómo calculamos ese trabajo? Bueno, supongamos, como dice acá, que la abertura por donde ingresa la materia tiene un área A, una sección de flujo, o área A, metros cuadrados, ¿sí? Y la presión en ese lugar es P1, presión a la entrada. Y el volumen específico del fluido en ese punto es B chica sub 1. Lo que queremos hacer es calcular, nada, en un intervalo de tiempo delta t, ingresa al sistema un volumen que es el volumen de un cilindrito que está
por entrar al sistema. Fíjense, caudal másico, kilos por segundo. Multiplicamos por volumen específico, tenemos metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Kilos sobre segundo por metros cúbicos sobre kilogramos, que es el volumen específico, nos da metros cúbicos sobre segundo. Y si esto lo multiplicamos por el intervalo de tiempo, en segundos, nos da algo que son metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos entraron al sistema en ese intervalo de tiempo delta T? Esto es lo que estoy escribiendo acá. Un cierto volumen de material. Ese volumen que ingresa, vamos a suponer que el caño tiene una sección circular y que el conducto de entrada es una especie de cilindro, ¿no? Entonces, ese volumen va a estar contenido, pensemos un poco en geometría. ¿Cuál es el volumen de ese cilindro que contiene el líquido que está por entrar al sistema? Bueno, es la superficie de la base, A, por la altura, y la altura la vamos a calcular justamente como el volumen sobre el área. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Si el volumen, que es todo esto, el volumen del cilindro, que es todo esto, es igual a área por altura, la altura va a ser el volumen sobre el área. Y la altura es entonces, es justamente el desplazamiento del material en un tiempo delta t. O sea, en un tiempo delta t, las partículas de material se desplazaron tantos metros, ¿no? Porque esto tiene unidades de metro, quedados por esta ecuación. Fíjense, acá arriba teníamos volumen, acá tenemos área, metros cuadrados, metros cúbicos sobre metros cuadrados de cada metro. Estos son los metros que se desplazaron las partículas que están ingresando al sistema en un intervalo de tiempo delta t. ¿Para qué hago todo esto? Bueno, porque yo quiero calcular trabajo como fuerza por desplazamiento. Ya tengo el desplazamiento, ese trabajo de flujo que estoy queriendo calcular es fuerza por desplazamiento. Ya tengo un desplazamiento, que es esto, ahora calculo la fuerza. Y la fuerza es simplemente el producto de la presión por el área o la sección de flujo. Entonces multiplico fuerza por desplazamiento, el área, se me va con el área y me queda esto como el trabajo realizado por el flujo que ingresa al equipo en un intervalo de tiempo delta t. Pero como yo quiero, perdón, como está acá abajo, como yo quiero trabajo por unidad de tiempo, divido por el delta t y tengo esta expresión que es trabajo de flujo por unidad de tiempo. Y lo mismo por un razonamiento análogo a la salida. A la salida hay un trabajo de flujo entregado por unidad de tiempo. Profe, Sí, ¿qué significa el puntito arriba de la masa? ¿qué es por unidad de tiempo? Ah, bueno, sí. Una cosa sería, por ejemplo, acá tengo algo que es energía directamente, porque está multiplicando por delta T, ¿no? Pero este caudal másico, estos son kilogramos sobre segundo, son masa por unidad de tiempo. Por eso lo pongo Claro, aquí. buenísimo. Gracias. Yo tengo Bueno, una pregunta. sí, perdón.
Después, cuando dividís por el intervalo de tiempo, o sea, no sé, antes lo multiplicaste y ahora lo estás sacando. No entendí ahí. Y lo multipliqué porque me me parece más intuitivo calcular un trabajo, una energía, no una energía por unidad de tiempo, porque todos sabemos calcular trabajo como fuerza por desplazamiento. Entonces, cuando hallamos el desplazamiento, hace falta plantear un delta T. Pero si ahora quiero saber el trabajo del flujo por unidad de tiempo, divido el trabajo por ese intervalo de tiempo y tengo directamente trabajo del flujo por unidad de tiempo. No sé si me explico. No. Ah, está bien, sí. O sea, Y la distancia esa que recorrió del caño, no es, o sea, la longitud del total del caño, es como un pedazo, ¿o no? no, claro, suponete que vos de alguna forma podés identificar una partícula de fluido que está recorriendo la cañería, ¿no? Entonces, tomás una foto a tiempo cero, dejas pasar 10 segundos, tomás otra foto. Y vas a ver que esa partícula se desplazó, qué sé yo, 1 metro, ¿no? Eso es la idea. De acuerdo al intervalo de tiempo se va a desplazar más o menos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, gracias. Es como tomar dos fotos y ver cuánto camino recorrió la partícula. Dos fotos separadas por ese delta T. Bueno, entonces todo esto sirve para calcular los trabajos de flujo. Y ahora, resumiendo un poco, ¿no? Lo que vimos hasta ahora, hablamos de la acumulación de energía, hablamos del calor intercambiado, un punto, también con el puntito que es energía por unidad de tiempo, y hablamos del trabajo de eje y del trabajo de flujo que tiene estos dos términos. Un término de salida, que es positivo, ¿no? Porque acá estamos hablando de salida. El trabajo de flujo lo catalogamos como salida. Si bien acá tenemos un término que verdaderamente es salida, el trabajo de flujo, la salida del equipo, es energía que sale, y hay otro término que es entrada de energía, pero lo ponemos como salida con signo menos, el trabajo de flujo a la entrada del equipo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, hemos visto todos los posibles intercambios de calor y energía que puede tener el volumen de control atravesado por ejes y con entradas y salidas. Pero nos falta, acá lo escribimos de vuelta, conjunto, anulación, entrada y estos tres términos que son de salida. Nos falta todavía la energía asociada a la materia que entra y sale del volumen de control. Que entra al volumen de control y que sale del volumen de control. Esa materia tiene un determinado contenido de energía que en una planta, pensemos un poco, puede haber entradas y salidas a distinta altura. Hay una energía potencial gravitatoria. Como vimos recién, la materia se desplaza, hay un cierto desplazamiento en un cierto delta T, hay una velocidad, ¿no es cierto? Hay una energía cinética que trae la materia que entra al volumen de control, que a veces la podemos despreciar, a veces no. Y hay una energía que es la más importante, la energía interna, que es la que vimos en este curso, digamos, esta nueva forma de energía que estamos viendo con mucho detalle en este curso, la energía interna.
Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener, para la materia, por ejemplo, que ingresa al volumen de control, vamos a tener una energía interna específica, que por lo general la buscamos en tablas, como mostró Fernanda, para el caso del agua. Vamos a tener una energía potencial específica, que ahora vamos a ver qué es, cómo se calcula, y vamos a tener una energía cinética específica. Todas estas energías, entonces, por unidad de masa, joules sobre kilogramo, multiplicamos por el caudal másico a la entrada, kilogramos sobre segundos, y esto nos va a dar joule sobre segundo, o kilojoule sobre segundo, que es kilowatt. O sea que este término de entrada de energía asociada a la masa, que ingresa al sistema, tiene unidades de kilowatt. De la misma forma, tenemos un término similar para la salida de energía asociada a la masa que sale del sistema. Caudal másico de la salida, energía interna específica de la salida, energía potencial específica de la salida, y energía cinética específica de la salida. ¿Preguntas? Sí, yo tenía una pregunta de algo que habéis dicho al principio, igual, que no llegué bien a entender en realidad el tema del trabajo de desplazamiento del flujo, que vos decías que, digamos, el fluido entraba al volumen, ¿cómo lo llamamos? De control. Al volumen de control, porque recibía trabajo y no entendí la relación entre el trabajo de flujo y el tema de que entre el volumen de control o salga el flujo del volumen de control. ¿Se entiende? Claro, pensá una cosa. Pensá que ese cilindrito de flujo que está entrando al volumen de control tiene que empujar lo que hay adentro para hacerse lugar. Entonces realiza un trabajo sobre el volumen de control. En cambio, ese cilindrito que sale del volumen de control empuja a lo que hay en el entorno, en el exterior, para hacerse lugar en el exterior. O en la cañería de salida, digamos. También realiza un trabajo el sistema sobre el entorno, en ese caso. No sé si te queda más claro. Sí, sí, ahí sí, gracias. Bueno, vamos a repasar un poquito entonces cómo calculamos cada uno de estos términos, ¿no? Energía interna específica, energía potencial específica y energía cinética específica. Empezamos por energía interna específica. Si por casualidad estamos manejando un gas ideal, vamos a tener, tal vez no conozcamos los valores absolutos de la energía, a la entrada y a la salida, pero sí vamos a poder calcular una diferencia entre entrada y salida. Esa diferencia va a depender de si la temperatura a la salida y a la entrada es diferente. Ya calculamos como C sub B, calor específico a volumen constante, o capacidad calorífica específica a volumen constante, por la diferencia de temperaturas entre entrada, salida menos entrada, digamos, ¿no? Salida menos entrada. Pero por lo general vamos a tener otro tipo de sustancia, por ejemplo el agua, como lo explicó Fernanda. Entonces vamos a la tabla termodinámica del agua y buscamos el valor de la energía específica para la presión y temperatura correspondientes a la entrada o a la salida. Esa es la forma de obtener el valor de la energía interna. De todas formas, vamos a ver, con una simplificación, lo que interesa no es la energía interna, sino la entalpía.
Energía potencial específica. Bueno, vamos a recordar la fórmula de la energía potencial de física, ¿no es cierto? La energía potencial es masa por gravedad por la altura respecto de una altura de referencia, ¿no? Por ejemplo, la altura medida respecto del nivel del mar, por respecto del piso del recinto donde estemos nosotros. Masa por gravedad por altura. Como estamos hablando de energía potencial específica, quiere decir que es energía potencial por unidad de masa. Entonces, simplemente dividimos esta expresión por la masa y tenemos que la energía potencial específica es G por Z, gravedad por altura. Y si ustedes juegan un poquito con las unidades, van a ver que esta energía tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo, o de joule sobre kilogramo. Energía cinética específica, bueno, de la misma forma. En los cursos de física sabemos que la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, si dividimos por la masa, tenemos la energía cinética específica. Simplemente es la velocidad al cuadrado sobre 2. Pero, ¿qué es esta velocidad? No es la de una partícula que circula, o de un tren, o de un automóvil, como veíamos en los ejemplos de problemas de física. Ahora es un fluido que se mueve a cierta velocidad. Y es lo que hablamos hace un ratito, ¿no es cierto? Hay unas partículas de fluido se desplazan tienen un cierto desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo. Si dividimos desplazamiento por tiempo, tenemos la velocidad. Que va a ser una velocidad promedio, porque no todas las partículas dentro de una cañería se desplazan a la misma velocidad, ¿no? El problema es un poquito más complejo, pero nosotros nos contentamos con hallar una velocidad promedio. Entonces, ya habíamos visto entonces cómo era el volumen, que se dividían por el área, ¿no? Teníamos el desplazamiento, que acá lo llamo delta X. Entonces, si ahora dividimos este delta X por el delta T, quito el delta T de acá, y tenemos la velocidad del fluido, por ejemplo, de entrada. Caudal másico por volumen específico sobre área o sección de flujo. Por ejemplo, el área o sección de flujo, si la cañería es circular, va a ser pi por el radio interno al cuadrado. Simplemente. El área de un círculo, cuyo radio es la mitad del diámetro interno de la cañería. La cañería tiene un diámetro interno y un diámetro externo. El diámetro interno es el que tenemos que tomar para ver el área de flujo o la sección de flujo. Entonces, repitiendo, desplazamiento, lo calculamos así, como vimos hace un rato, dividimos por delta T, obtenemos la velocidad. Caudal másico por volumen específico sobre sección de flujo. Lo mismo a la salida, a la entrada acá y a la salida acá. Las unidades metros sobre segundo. Bueno, entonces, fíjense, hasta aquí habíamos llegado. Que pasemos acumulación, término de calor intercambiado, trabajo de eje, trabajo de flujo a la entrada, trabajo de flujo a la salida. Y ahora agregamos estos nuevos términos, que son los que discutimos recién. Y entonces nos queda todo este choclo,
¿sí? Es la ecuación generalizada de balance de energía en un volumen de control con una única entrada y una única salida. Acá puse directamente, dejé indicado energía potencial específica, energía cinética específica, pero nosotros sabemos cómo calcularla, ¿no es cierto? ¿Por qué reemplazar en cada caso? Bueno, a partir de ahora entonces, nos falta una cosa adicional. Fíjense, en esta ecuación acá tenemos U y acá tenemos P por B. U1, P1, B1. Si juntamos U1 más P1, B1, U más P por B, energía interna más presión por volumen, es entalpía. Entonces, como les decía antes, podemos reemplazar este término y este término podemos directamente entalpía. Lo que hacemos, metemos esto acá adentro, juntamos, sacamos factor común M.1 y U más P por B lo reemplazamos por H, entalpía. Y eso es lo que aparece en la siguiente diapositiva. U1 más P1 por B1 lo reemplacé por H1. U2 más P2 por B2 lo reemplazamos por H2. Y acá me queda un balance de energía un poquito más simplificado. Entonces ya no vamos a buscar en las tablas energía interna, sino directamente entalpía. Y en esta entalpía va a estar contemplado, va a estar previsto ya el trabajo de flujo que vamos a realizar. Por supuesto que si nos manejamos con un gas ideal, no hace falta ir a las tablas y nos manejamos con delta H igual a C por delta T. Bien. Bueno, entonces hasta acá el balance de energía. No sé si... A ver qué hora es. Bueno, vamos a pasar esta última transparencia y hacemos un descanso. Este balance de energía que vimos recién contiene todos los términos posibles. Por ejemplo, los términos de energía potencial específica se evalúan teniendo en cuenta la altura de la entrada y de la salida respecto de un nivel de referencia. Los términos de energía cinética específica se evalúan teniendo en cuenta el caudal másico, el volumen específico y el área que nos permite calcular la velocidad. Y para caso particular vamos a encontrar que hay términos del balance que pueden despreciar. Por ejemplo, si la entrada y la salida están a la misma altura, se van a eliminar los términos de energía potencial. Y hay una simplificación fundamental que es, y acá sí volvemos al estado estacionario, que lo vamos a tratar después del intervalo. Dejo entonces acá escrita la hipótesis del estado estacionario y hacemos un descansito hasta las 5:15. Dale, muy bien. Bárbaro, gracias, profe. 5:10 mejor, 5:10, total. Bueno, Dale. No tenemos que caminar mucho. No tenemos que perder mucho tiempo en salir del aula. 5:10. Mientras descansaban, escucho una voz, pero no sé si es
¿Una voz que se filtra o alguien que está haciendo una pregunta? Bueno, parece que es una voz filtrada. Bueno, había quedado la pregunta pendiente o la duda sobre el estado estacionario. Entonces, voy a leer un poco esto que está escrito. Como vimos más arriba, en la industria de alimentos pueden usarse plantas de procesamiento continuo cuando se manejan grandes volúmenes. En este tipo de plantas, las distintas etapas del proceso ocurren en distintos puntos de la planta. Por ejemplo, en ese ejemplo de la crema que les mostré, en un punto se producía mezclado, en otro punto se producía el calentamiento de la mezcla de crema y leche, y así sucesivamente. Cada punto de la planta está asociado a un proceso diferente. En cambio, en el proceso batch, todas las sucesivas etapas ocurren en el mismo lugar físico. En una planta de proceso continuo, fluye continuamente material. Y aquí esto es lo importante del estado estacionario. Idealmente, sin embargo, a pesar de que hay movimiento, es algo dinámico, si uno toma sucesivas fotografías en una determinada posición, no observa ningún cambio. Dicho de otra forma, todas las derivadas respecto del tiempo por una posición determinada son nulas, ¿no? Si yo mido, tomo un punto de la cañería y la planta está operando en régimen, o sea, alcanzó ya su régimen, que es el régimen estacionario, en un punto de la cañería siempre voy a medir la misma temperatura. Ahora, por ejemplo, si esa cañería ingresa un intercambiador de calor, a la salida de ese intercambiador de calor voy a medir una temperatura diferente. O sea, el calentamiento se produjo no en el tiempo, sino a medida que el fluido fue cambiando su posición. Pero en ese punto del sistema, siempre las propiedades son las mismas. No puedo darme cuenta de que hay un cambio, porque no hay una dependencia con el tiempo. En la vida diaria, por ejemplo, hay ejemplos también de estado estacionario. Imagínense un calefón, ¿no? Algunos de ustedes en su casa tendrán termotanque, otros calefón. Un calefón, digamos, por un calefón circula agua que entra a una determinada temperatura y sale a una determinada temperatura. Mientras no cambie la temperatura de entrada, bueno, siempre va a ser, vamos a medir un valor determinado a la entrada del calefón. Y otro valor determinado a la salida del calefón que no cambia con el tiempo. Ahora, ¿eso quiere decir que no pasa nada? No, el agua se está calentando. Pero el calentamiento ocurre al desplazarse el agua por adentro del equipo. Y en un punto dado del sistema no hay un cambio de las propiedades. Así que, bueno, otro ejemplo puede llegar a ser un automóvil, ¿no es cierto? Cuando uno arranca el automóvil, circula, digamos, por la ciudad, arranca, frena, ahí no hay estado estacionario. El motor se calienta, se enfría, primero, inicialmente está frío, va calentándose, consume más nafta, menos nafta. Ahora, cuando finalmente salimos a la autopista y ponemos el motor a 90, 100, 110, lo que sea, y nos mantenemos a esa velocidad, bueno, podemos pensar que el motor está operando en régimen, que hay un estado estacionario. En este caso, también, si hablamos de temperatura, la temperatura del motor va a llegar
a un valor determinado, y va a haber un valor típico, constante para cada punto del sistema. Una temperatura en el caño de escape, una temperatura en el motor, a la entrada del radiador, a la salida del radiador, etc. El auto está en régimen, llegó al estado estacionario. Por eso hablamos de régimen estacionario o estado estacionario. Bueno, para nosotros lo importante en relación con el balance de energía que vimos antes es que en estado estacionario esta derivada de la energía del volumen de control respecto del tiempo es cero, o sea que no hay acumulación de energía, y que la masa de entrada, el caudal másico de la entrada es igual al caudal másico de la salida y lo llamamos simplemente caudal másico. Esas son las dos cosas que hay que tener presentes. ¿Alguna Tengo una pregunta? pregunta. Sí. Justo. Si vos, o sea, si tenemos un diagrama como el que vimos antes y lo ponemos en funcionamiento durante una cierta cantidad de tiempo y analizamos solo ese tiempo, ¿se puede considerar como un estado estacionario? En general, una planta, o esa pequeña planta que cuando se pone en marcha, cuando se arranca, hay un transitorio. O sea, pero ese transitorio suele durar generalmente poco tiempo y después sí se alcanza el estado estacionario. Imagínense, en el intercambiador de calor que no estaba funcionando hasta que el vapor de calentamiento circule adecuadamente, va a haber cambios de temperatura en cada punto del sistema. Pero llega un momento en que se alcanza un determinado perfil de temperatura, cada punto tiene una temperatura estable, y entonces ahí se llega al régimen estacionario o al estado estacionario. No sé si te responde eso a mi pregunta. Sí, sí, está bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, yo saco sucesivas fotos, veo que todo está igual. Pero adentro están ocurriendo cosas, pasan cosas, hay un proceso. Hay una crema de leche que se produce, hay algo que se calienta, lo que sea. Bien, entonces, acá simplemente volví a escribir el balance de energía que vimos antes, lo volví a escribir despreciando, haciendo igual a cero este término de acumulación y poniendo m punto y m punto. Entonces me queda esto que está acá. De ahí viene eso. Balance de energía para un volumen de control en estado estacionario. Bueno, entonces, por lo general nosotros vamos a analizar equipos que están trabajando en estado estacionario. Una bomba en estado estacionario, una turbina en estado estacionario, una determinada válvula en estado estacionario. Y después vamos a ver, partiendo de esa base, de esta ecuación básica, vamos a ver qué podemos además ir tachando, ¿no es cierto? Entonces lo que quería hacer ahora, en este ratito que nos queda, ¿eh? ¿Qué nos queda? ¿Media hora más o menos? ¿Verdad? Bueno, un poquito más. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarles en otra presentación algunos equipos de planta característicos. Ahí voy a presentar entonces.
A ver si me sale bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bueno, acá tenemos un equipo que se llama bomba centrífuga. Vamos a tratar de entender un poco esta foto. La bomba centrífuga es esta parte. Fíjense, acá tenemos una especie de tapón rojo y acá arriba hay otro tapón rojo. Y acá, de este lado, hay un eje que se conecta con un motor. Este es el famoso eje que salía del volumen de control, que ya les comentaba, ¿no es cierto? El eje que inyecta trabajo de eje a la bomba. Esta boca que tenemos acá es la que conecta a la cañería de entrada, que está, digamos, en la misma, es coaxial con el eje de la bomba. Está en la misma, con el mismo eje que el eje de la bomba. ¿Se entiende lo que digo? Acá va a venir una cañería, que es la cañería de entrada. Entonces el fluido entra por acá. Acá adentro hay unas paletas que giran, que se llaman álabes, giran de esta forma y terminan impulsando el fluido hacia la salida. ¿Eh? La bomba tiene una carcasa con una forma adecuada para que el fluido se dirija hacia la salida, aprovechando al máximo la energía que le transmite el eje. Esto es el motor de la bomba, que es un motor eléctrico, y que no forma parte para nosotros de la bomba, pero es lo que mueve al eje directamente. Entonces, me interesa que ustedes puedan ver, puedan tratar de entender lo que es una bomba y qué es la parte donde realmente circula el fluido, que es esta: entrada y salida. Acá tenemos otros esquemas, unos dibujos esquemáticos de la bomba. Fíjense, estas son dos vistas de la misma bomba. Una vista como enfrentándose al eje. Acá está el eje, en la parte de atrás está el eje, y acá tenemos entonces lo que le pasa al fluido. Entra por acá adelante, estos álabes que giran lo impulsan y termina saliendo por acá arriba. ¿Sí? Comparemos con esta foto, es un esquema de esta misma foto. Y acá tenemos esta misma bomba, pero vista ahora de costado, con la entrada de líquido, los álabes que están acá, ahora se ven, este sería un álabe, este sería otro, y el eje, que se mete en la bomba por el otro lado, opuesto a la entrada. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, profe. Fíjense que ahora, en este esquema, ya no metemos al motor, no nos interesa el motor estará por acá atrás, ¿no es cierto? Nos interesa fundamentalmente la bomba propiamente dicha. ¿Cuál es la función de la bomba? Bueno, mover el líquido, pero sobre todo elevar la presión del líquido. Acá ingresa líquido a baja presión y sale líquido a una presión mayor. Hay un aumento de la presión del líquido. La bomba es un equipo que sirve para impulsar líquidos. En particular, esta es una bomba centrífuga, que es la bomba, el tipo de bomba más usado. Y si hablamos de impulsar gases, ahí vamos a hablar de, por ejemplo, de compresores. Compresores son equipos que permiten elevar la presión de un gas de una forma significativa. Este es un compresor a pistón. Fíjense, acá atrás está una rueda que va a conectar con una correa a un motor. Esta rueda gira, impulsada por el motor, y acá hay un mecanismo de cigüeñal y biela
que hacen que haya un pistón que se mueva por acá adentro y otro pistón que se mueva por acá adentro. Cuando este sube, este otro baja y así. Entonces, ¿qué pasa? Adentro de estos pistones hay valvulitas que permiten entrar y salir el aire. Acá no se ve claramente la entrada y salida del aire. Vamos a ver si hay otro esquema que lo ejemplifique mejor. Acá está, por ejemplo. Fíjense. Esto, en la foto anterior, corresponde a esta parte. Este es el alojamiento, el cilindro donde está alojado el pistón, que tiene acá unas planchas de metal que sirven para disipar calor. Porque acá hay compresiones adiabáticas, mejor dicho, adiabáticas que de alguna forma generan calor y hay que disipar ese calor. O sea, no son adiabáticas. Hay que tratar de que no sean adiabáticas. Por eso, estas plaquitas que ayudan a disipar el calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pistón sube, mejor dicho, supongamos que baja el pistón. Cuando baja el pistón, hay un aire que puede entrar al sistema porque esta valvulita de admisión baja, deja espacio para que entre aire al sistema. Cuando el pistón sube, se cierra esta válvula de admisión, se abre esta válvula de salida y el aire sale, pero ya a una mayor presión. Es lo que pasa acá, ¿no es cierto? Esta es la valvulita de admisión y esta es la valvulita de salida que ahora está cerrada. Mientras tanto, mientras acá entra aire por el otro pistón, sale aire comprimido. El aire, esta pintura roja indica que el aire está a alta presión. En cambio, este aire está a baja presión. Y acá tenemos, digamos, muestra cómo el eje del equipo comanda simultáneamente a los dos pistones. Este es un compresor que se llama de doble efecto. A pistón de doble efecto. Fíjense, acá, si el aire llega a una presión intermedia, comprimido por el primer pistón, y acá el aire vuelve a aumentar su presión, comprimido por el segundo pistón. Muy bien, compresor. Acá se ve, este es el aspecto habitual que tiene un compresor, que ustedes pueden ver, por ejemplo, en un taller, en una estación de servicio. El compresor, propiamente dicho, el motor que lo mueve, que están montados sobre un tanque en donde se va a almacenar el aire comprimido. En este tanque simplemente es un tanque de almacenamiento del aire comprimido. Y acá tenemos un manómetro que mide la presión del aire. Cuando la presión baja a determinado valor, arranca el compresor. Hay compresores para comprimir gases a mayor escala que son compresores centrífugos. Este compresor tiene un aspecto más parecido al de la bomba que vimos antes, pero es un compresor, se lo llama compresor porque está orientado a la conducción de gases, a la compresión, a la impulsión de gases. Entonces, bombas sirven para líquidos, compresores sirven para gases. Bueno, cuando hablamos del balance de energía en bombas y compresores, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Trabajo intercambiado. ¿Habrá trabajo intercambiado? ¿Qué les parece? Escucho propuestas, comentarios, sugerencias alocadas, cualquier cosa que digan está bien. ¿Habrá trabajo? Yo creo que sí. ¿Ves que sí? ¿Por qué?
Vamos a la bomba. Y en el caso del, bueno, en el caso ese también hay movimiento de las paletas, entonces... Claro, ¿y este motor qué hace? Hace girar al eje. Y este eje entrega trabajo al sistema, ¿no es cierto? Hay trabajo intercambiado, hay un trabajo de eje intercambiado. Este término del balance, está en la otra presentación. Bueno, ese término del balance no lo podemos despreciar. WS. WS, claro. Vamos a hacer una cosa, voy a dejar de compartir y compartir la pantalla completa, así podemos mirar las dos presentaciones. Adelante, Agus. Pero no me deja compartir pantalla completa. Bueno, les muestro la ecuación de vuelta. ¿No? Entonces, en la bomba, el trabajo de eje lo vamos a considerar, no lo podemos asociar. El calor intercambiado con el entorno, o sea, nosotros vamos a plantear un envolvente alrededor de toda la bomba, ¿no? Sacando el motor afuera. El volumen de control va a contener a la bomba, pero no va a contener al motor. El eje va a atravesar el volumen de control. Ahora, toda la carcasa de la bomba, vamos de vuelta a la otra presentación. La carcasa de la bomba, en principio, va a intercambiar calor con el exterior. Pero ese calor es metálica, ¿no es cierto? O sea que es un material que conduce el calor. Pero, por lo general, ese calor es despreciable en comparación con la energía que entrega el motor. Esta energía que entrega el motor, más que nada, se utiliza para cambiar la energía del fluido, que no se va como tal, no se pierde tanto como tal. Entonces podemos considerar despreciable el término de calor. Tengan en mente este dibujito. Vamos a la otra presentación. Entonces, el término de calor, salvo que nos digan lo contrario, lo despreciamos. Después tenemos acá el caudal másico, ¿no es cierto? Este caudal másico no lo podemos despreciar porque por la bomba circula fluido, pero de estos términos, por ejemplo, la energía potencial, fíjense, ustedes recuerdan, la entrada era por el costado, opuesta al eje, y la salida era por arriba. Hay una pequeña diferencia de alturas, pero esa, en términos de energía es una diferencia de alturas despreciable. Este término de energía potencial a la salida y a la entrada van a ser prácticamente lo mismo y los podemos despreciar, los podemos pasar. Profe, ¿puede ser que haya una chica en sala de espera?
Bueno, a ver si... Anita está por ahí para emitirla. Ya lo admití, pero debe demorar un poquito. Bueno. Eh, vamos a la energía cinética. Una pregunta antes de pasar. Acá se puede despreciar la energía potencial o es justo en este caso. En el caso de una bomba, en general, se va a despreciar. Sí. Ah, está bien. Con el tema de la energía cinética, también la vamos a despreciar. ¿Por qué motivo? La bomba maneja líquidos. Y los líquidos, en primera aproximación, los vamos a considerar incompresibles. Es decir, que el volumen específico de un líquido, a la entrada y a la salida de la bomba, por más que cambie la presión, no va a cambiar demasiado. O sea, el coeficiente de compresibilidad de los líquidos es tremendamente bajo, como vimos en las primeras clases. Un cambio de presión no me va a cambiar el volumen específico. Y si no cambia el volumen específico, no cambia la velocidad. Fíjense las fórmulas que estuvimos utilizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, la velocidad es el caudal másico por un volumen específico sobre el área. Si el área del flujo es la misma a la entrada y a la salida, el volumen específico va a ser prácticamente el mismo a la entrada y a la salida. El caudal másico, si estamos en estado estacionario, va a ser el mismo a la entrada y la salida. Por lo tanto, para la mayoría de los casos, a la entrada y a la salida de una bomba, la velocidad es exactamente la misma y podemos despreciar los términos de energía cinética. ¿Eh? Vamos de vuelta acá. Entonces despreciamos energía potencial, despreciamos energía cinética, nos va a quedar, despreciamos su punto para la mayoría de los casos de bombas, y nos va a quedar que 0 es igual a menos WS más M punto por H1 menos H2. Ese es el balance de energía para una bomba. Para un compresor es algo parecido. Si bien el compresor, vamos de vuelta al dibujito del compresor, si bien el compresor no maneja líquidos, sino gases que cambian su volumen específico apreciablemente con la presión, igual se comprueba que para la mayoría de los casos, vamos a ver la foto del compresor, para la mayoría de los casos podemos despreciar el término de energía cinética. Hay una variación de la velocidad. La velocidad de la entrada va a ser mayor que a la salida, porque el volumen específico a la entrada va a ser mucho mayor que a la salida. A la salida hay un volumen específico alto, porque el gas no está comprimido. A la salida hay un volumen específico mucho menor. Pero estas velocidades, cuando vamos al cálculo, por lo general se comprueba que no mueven mucho el amperímetro, los términos de energía cinética. ¿Eh? O sea que nos vamos a quedar de vuelta con el trabajo de eje y con las entalpías de entrada y salida en el balance de energía. Esos van a ser los términos importantes. Vamos a despreciar el calor intercambiado, los términos de energía cinética y potencial, y por supuesto vamos a despreciar el término de acumulación si estamos en estado estacionario. Bueno, acá entonces faltaría completar
esas cuestiones que charlamos recién. Vamos a ver lo que es un intercambiador de calor ahora. Ya hablamos un poquito. En ese diagrama de flujo les mostré un intercambiador de calor de placas, que es un concepto un poco más complejo y muy usado en la industria de alimentos. El intercambiador de placas tiene la ventaja de que se puede desarmar, limpiar y volver a armar. La limpieza, los procedimientos de limpieza son esenciales para la industria de los alimentos. Ahora, este tipo de intercambiador, si ustedes lo miran, tratan de recordar de algún laboratorio que hayan tenido, se parece a un refrigerante de laboratorio. ¿Se acuerdan? Cuando hacían una destilación, el balón de destilación y el refrigerante que salía por el costado, por el cual, por la parte externa, circulaba agua de enfriamiento, agua de la canilla, fluido frío. Y por la parte interna circulaba algo que queríamos enfriar. En este caso, vapor que queríamos transformar en líquido. Vapor que queríamos quitar de calor para transformarlo en líquido. Entonces, este fluido caliente entrega calor y ese calor se lo lleva al fluido frío. Acá tenemos este caño interno, la pared de este caño interno es la pared que intercambia calor. Mientras que la pared del caño externo es la pared que separa el equipo del ambiente y no le pedimos que intercambie calor. Si esto está aislado, si esta pared está aislada, mucho mejor. Acá nos interesa entonces el intercambio de calor entre fluido caliente, el interno en este caso, y fluido frío. Siempre hay dos fluidos que intercambian calor en un intercambiador de calor. Este esquema es lo que se llama, en la jerga industrial, un intercambiador de calor de doble tubo. Tubo interno, tubo externo. Fluido frío entra con una temperatura baja, minúscula, para indicar que es baja, y sale con una temperatura mayor que la temperatura con la que entró, porque recibió calor. Y el fluido caliente entra con una temperatura alta y sale con una temperatura menor que su temperatura de entrada. En este caso, fíjense, el fluido frío circula de derecha a izquierda y el fluido caliente circula de izquierda a derecha. Este esquema de circulación se lo llama contracorriente y es un esquema que permite un mayor aprovechamiento, una mayor eficiencia de trabajo del equipo. Contracorriente. Acá les muestro otro intercambiador de calor que conceptualmente es lo mismo que el anterior. Lo único que en lugar de haber un solo tubo interno, hay una gran cantidad de tubos internos. Entonces, por acá, fíjense, por acá entra el fluido que va a ir a los tubos. En esta placa, acá es una placa, si lo vieran de frente, es una placa circular, dividida en dos semicírculos. Por acá se distribuye el fluido en todos los cañitos estos, en todos los tubitos que intercambian calor. Este fluido verde, digamos, va por adentro de los tubos y acá se colecta y vuelve a salir por una cañería. Si es el fluido frío, saldrá más caliente, digamos. Por otro lado, todos estos tubitos, que suelen ser de cobre, por ejemplo, que se envuelven en motor de calor, están
rodeados por un casco o una carcasa. Esto es un llamado intercambiador de calor de casco y tubos. Entonces, en este casco, por el interior de este casco, circula el fluido del lado del casco. El fluido, si este era el fluido frío, este va a ser el fluido caliente. Entra por un extremo y sale por el otro extremo. Fíjense que el fluido de casco no va directamente a la salida, sino que se lo fuerza a circular mediante pantallas, llamadas baffles, o reflectores que hay en el interior, se lo fuerza a circular por un camino tortuoso y eso favorece el intercambio de calor. ¿Alguna pregunta? Hace rato que estoy hablando. No le... Ese fluido que va, Se cortó. sí, ese fluido que va está en contacto con los tubos que son los más chicos, ¿no? Y es también fluido que está en el circuito, en el diagrama de flujo, vendría a ser es otro fluido que también tenés que enfriar. No sé si me explico. Generalmente, acá hay un fluido verde, aclaremos primero el esquema. Hay un fluido verde, pintado de verde, que va por el interior de los tubos. Y hay un fluido pintado de celeste, que va por el exterior de los tubos. Este fluido Es pintado como de que, verde, ¿sí? digamos, los tubos verdes están sumergidos en el fluido celeste. Exactamente. Los Ah, tubos. está bien, esa era la pregunta. Acá está un poco confuso el dibujo, porque en realidad los tubos, tenemos que pensar que lo verde es el interior del tubo, y lo gris es la separación entre tubo y tubo. ¿Eh? Entonces, Claro, claro. el fluido Esa verde... flecha celeste, ¿Cómo? azul más bien, esa flecha azul que digamos, solamente está marcando por dónde entra el fluido celeste y por dónde sale, ¿o no? Y como que bueno, te marca que incluye todo eso, ¿no? Porque hace como una especie de zigzag, claro. Ah, claro, ya entendí. ¿Y qué es lo que impulsa a que, digamos, vaya por ese camino? ¿Circula también eso? La trayectoria, más o menos la trayectoria que sigue el fluido celeste. Y el fluido celeste lo llamamos fluido de casco o de carcasa, ¿no? El fluido verde lo llamamos azul. ¿Qué es Ahora, lo que lo impulsa? ¿cómo? ¿Qué es lo que le impulsa al fluido de casco? ¿Que lo impulsa? No entendí la pregunta. Claro, sí. Sí, o sea, ¿cómo es que sigue ese recorrido y no se estanca, digamos? Y porque habrá alguna bomba que lo mueve. Acá hay una cañería que en algún punto va a conectar una bomba. Ah, Por ahí, claro, claro. por ahí viene por gravedad de otro tipo, no sé, pero de alguna forma tiene que tener una presión. La presión acá a la entrada, tenemos que lograr que sea mayor que la presión a la salida, en un cierto valor que dependerá del equipo, para que el fluido de casco circule con un determinado caudal, ¿no? Nos estamos metiendo en temas de operaciones 1. Todo esto lo van a ver ustedes en Sí. operaciones 1. Pero me parece que si vamos a hacer un balance de energía en un intercambiador de calor, tenemos que entender más o menos qué es un intercambiador de calor. Me preguntabas algo respecto del diagrama de flujo. Bueno, por lo general, uno de los dos fluidos, acá puede ser fluido de casco frío y fluido de tubos calientes, o al revés, no hay una regla. Lo que suele ser habitual que uno de los fluidos sea un fluido de proceso, ¿no? Por ejemplo, leche que vamos a mandar a un equipo que la va a esterilizar, ¿no es cierto? A quitarle las bacterias.
Y el otro fluido va a ser un fluido de calentamiento, por ejemplo vapor, o agua de enfriamiento si queremos enfriar, ¿no? Entonces uno de los fluidos, fluido de proceso, el otro fluido, vapor, para calentamiento, o agua de enfriamiento para enfriamiento. Ahora, puede ser también, como le dije antes, que justo se dé la coincidencia de que haya un fluido de proceso que queremos enfriar y a la vez otro fluido de proceso que queremos calentar. Entonces ahí podemos aprovechar la energía del fluido que queremos enfriar para calentar el fluido que queremos calentar. Entonces en este caso va a haber fluido de proceso A por los tubos y fluido de proceso B por la carcasa. Uno que se quiere calentar y otro que se quiere enfriar. Y así ahorramos energía. ¿Se entiende esa idea? Claro, sí. Bueno, ¿cuál es el balance? Acá tenemos, fíjense, no sé cómo estoy con la hora, estamos ahí ya jugados. Acá tenemos otra foto, fíjense, esta es la radiografía, ¿no es cierto? Esto que hay adentro. Esta es la foto del equipo ya armado. Acá tenemos fluido de tubo que entra, circula por adentro, va, viene y sale por acá. Fluido de carcasa que entra por acá y fluido de carcasa que no se ve, la salida que debe estar por acá. Este es un intercambiador de calor de casco y tubos que no tiene tanto uso en la industria alimenticia, pero sí en la industria de proceso en general. Acá tenemos, bueno, como que le sacamos la carcasa a la foto anterior y vemos lo que hay adentro, ¿no? Todo este manojo de tubos, que son los que intercambian calor, y acá se ven los baffles o deflectores que hacen que el fluido de carcasa vaya y venga en este camino, en ese recorrido tortuoso, para mejorar el intercambio de calor. Bueno, y otro equipo son los intercambiadores de placas. Es un equipo un poco más complejo, que se caracteriza por tener placas de acero inoxidable, con unos determinados canales que permiten la circulación del fluido caliente por un lado y del fluido frío por el otro. Y en la parte superior e inferior va pasando de una interplaca a otra interplaca ambos fluidos, sin mezclarse en ningún momento, porque acá hay unas juntas de goma que impiden el mezclado. Todo esto después se junta como un sándwich triple o múltiple, digamos, en este caso, se abulona todo y queda un equipo compacto. Ese equipo trabaja así, en forma, con todas las placas pegadas, y después cuando se quiere limpiar, se desarma y se limpia. No entendí bien por dónde pasa el líquido que se calienta y el que se enfría. O sea, esos círculos que están ahí, ¿se supone que ahí tenemos que imaginar un tubo? ¿O cómo es? Por ejemplo, acá el fluido caliente, el que se enfría, digamos, entra por acá. Sí. Acá, digamos, acá hay un espacio, un primer espacio interplaca. Por acá no pasa. Pasa directamente al segundo espacio y acá sí circula. Este espacio interplaca está reservado al fluido caliente. Entonces, pasa por acá y de alguna manera salta, no pasa por esta interplaca y sí por la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Los espacios de fluido caliente y fluido frío se van intercalando. Y así se produce el intercambio de calor a través de cada una de estas placas que suelen ser de acero inoxidable. ¿Se entiende un poco más la idea? Claro, sí, ahí la idea me cerró.
Hay espacios reservados para el fluido caliente y espacios reservados para el fluido frío. Los espacios están delimitados por placas y esas placas son las que permiten el intercambio de calor. El material de las placas es una chapa delgada de acero inoxidable que no es un buen conductor de calor, pero es un material casi obligatorio para la industria alimenticia. No podría usarse cobre, porque no es un material apropiado para la industria alimenticia. Eso es lo que yo entiendo. Acá tenemos, bueno, otros detalles constructivos de los intercambiadores de placas. Acá se ve un poquito más cómo es la placa en sí, de manera tal de producir un gran intercambio de calor. Con esta forma acanalada le da mayor superficie de intercambio. Y acá tenemos estos burletes de goma que hacen que un fluido ingrese o no al espacio interplaca que le corresponde, o no le corresponde. Bueno, me queda un poco pendiente lo que es el balance de energía para intercambiadores de calor, que lo vamos a ver entonces el viernes que viene. Así que tienen un descanso, no sé hasta qué